Y agradecerles por aceptar nuestra invitación a este ciclo de conversatorios sobre arte y ciudad. Es un ciclo de 5 conversatorios, este es el segundo, donde vamos a hablar sobre la relación entre la arquitectura y la ciudad, atravesada un poco por la historia del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Para iniciar, le quiero dar la bienvenida a Marta Ortiz, la directora del Mambo. Gracias, yo creo que la bienvenida la doy, soy yo al contrario, pero Jessica, muchas gracias. Para nosotros es muy importante estas apuestas culturales, no solo desde las artes puras, sino desde las artes aplicadas. Entonces van a ver que en el museo cada vez vamos a empezar a hablar más de arquitectura, de diseño gráfico, de interiorismo, de cosas que tienen que ver con otras facetas que también hacen parte del arte, porque el museo quiere como expandirse en este concepto. Dicho eso, yo solo quiero pues darle la bienvenida a todos ustedes, agradecerles que nos acompañen, a nuestros invitados también por la generosidad de tener esta tarde y de atreverse a hacer esas mezclas tan ricas que hace uno cuando combina temas como en este caso es hablar del museo en el entorno del arte y la arquitectura. Así que bienvenidos, adelante Jessica. Bueno, gracias Marta por la bienvenida. El conversatorio de hoy propone un recorrido histórico y crítico sobre el diseño y la construcción del Museo de Arte Moderno de Bogotá, abordando 3 momentos clave que ya nuestro moderador nos va a explicar a mayor detalle. Nuestro moderador el día de hoy es Michael Forero. Él es arquitecto de la Universidad de los Andes con máster en museología de la Universidad de Leicester y doctor en Historia de la Arquitectura. Actualmente es profesor de FACREA en la Universidad del Rosario. Junto a él nos acompaña Juan Pablo Aschner, arquitecto de la Universidad de los Andes, magíster en arquitectura con tesis laureada y PhD en arte y arquitectura, y es el actual decano fundador de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario. También nos acompaña Cristina Albornoz, arquitecta de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en arquitectura de la Universidad de los Andes, profesora asociada en esta misma institución y especialista en educación en arquitectura. Es cofundadora de la Fundación Rogelio Salmona. Andrés Ortiz es arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en planeación urbana para países en desarrollo de Oxford Brookes University. Fue secretario distrital de Planeación de Bogotá durante los años 2016 a 2019. Por favor, démosle una bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Aquí me escuchan bien? Vale, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida nuevamente Cristina, Juan Pablo, Andrés. Muchísimas gracias a Marta y al museo y a todo el equipo del Museo de Arte Moderno por también involucrar la arquitectura en esta programación tan especial. Como lo decía Jessica, la intención hoy es en esta horita y media hablar sobre un poco la historia que ha sido el diseño y la construcción del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y el enfoque de pronto de la charla va a ser a través de 3 arquitectos, digamos que han estado detrás también de la construcción, no solamente del edificio, sino pues de la ciudad que construye este museo. Gabriel Serrano Camargo, Rogelio Salmona y Giancarlo Massanti. La dinámica para que también ustedes la puedan entender, más o menos yo creo que cada media hora, 20 minutos estaremos con alguno de esos arquitectos. Yo doy una breve introducción y ahí comenzamos una charla, digamos, espero muy amena, y después al final tendremos espacio para sus preguntas también, para profundizar sobre algún tema que tengan. Entonces, bueno, como de pronto la mayoría quizás sabe, el museo se fundó hace ya un buen tiempo, pero en realidad el museo se ha fundado 3 veces, el Mambo. La primera fundación fue el 27 de julio del 55 y ahí, digamos, estaba ocurriendo en Colombia, ¿no? La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla del 53 al 57. Ahora bien, aquí lo que ustedes ven es el acta de fundación a mano izquierda, a mano derecha una publicación que haría Eduardo Serrano, el curador que duró más o menos 20 años también como líder de curaduría en el museo, que es un libro muy bonito también si a alguien le interesa con más detalles la historia del museo.
Pero hay algo importante que también nos han recordado algunos historiadores del arte, como Nadia Moreno Moya o William López, que por ejemplo pues hay unos antecedentes importantes, como por ejemplo estas organizaciones que ustedes alcanzan a ver en estas imágenes, el Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas, la Asociación de Artistas y Escritores de Colombia, el Movimiento Nacional de Artes Plásticas. Así que digamos desde finales de los 40, comienzos de los 50 ya había una organización de artistas ahí muy activa que estaban pensando en crear de alguna forma un museo, ¿no? Y entonces después, pues como sucede con algunas instituciones, pues esas ideas igual van nutriéndose de otros elementos. Entonces, aquí digamos esta breve introducción para empezar a hablar de nuestro primer arquitecto en escena, Gabriel Serrano Camargo. Gabriel Serrano Camargo, un arquitecto colombiano que de alguna forma hace parte de esa primera junta directiva del Museo de Arte Moderno de Bogotá, junto con Alejandro Obregón, junto con la coleccionista Elvira Martínez, con el crítico de arte Casimiro Eiger. Y es Gabriel Serrano, después, digamos, de lo que sucede con la salida de Rojas Pinilla, que en el 58 vuelve y funda otra vez el museo, y esa es la segunda, digamos, fundación del museo. Para quienes no sepan, Gabriel Serrano Camargo, además desde ese año, va a ser el primer director del Museo de Arte Moderno de Bogotá, un cargo que va a ocupar del 58 al 62, aunque hay ahí, digamos, bastantes circunstancias, ahí todavía no hay un edificio, todavía la colección está todavía emergiendo. Entonces, de pronto, para comenzar esta conversación, Cristina, no sé si de pronto nos puedas comentar quién fue Gabriel Serrano Camargo y por qué Gabriel Serrano Camargo, digamos, es importante dentro de esta panorama de la arquitectura moderna. Gracias, Michael. Buenas tardes a todos y a todos. Pues lo primero para anotar es que Gabriel Serrano fue ingeniero, primero que arquitecto, porque en aquella época, hacia mediados de los años 30, la Facultad de Arquitectura todavía no había sido fundada y quienes aspiraban a ser arquitectos entraban a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Entonces esa situación lo convierte a él un poco en un precursor, en un pionero, en un adalid de la arquitectura moderna desde su formación inicial como ingeniero, y posteriormente él obtuvo el título de arquitecto también en la Universidad Nacional unos 10 o poco más de años después. Entonces Gabriel Serrano representa una especie de prohombre, impulsor de miles de iniciativas y un gran promotor de esa idea de lo moderno en la arquitectura, la ciudad y la ingeniería. Gabriel Serrano hace parte de una firma muy importante de arquitectura que se llama Cuéllar Serrano Gómez, y desde ahí tienen múltiples roles, que es algo que me parece muy indicativo de esa generación, en la medida en que están vinculados con la docencia, con el gobierno, con la industria, con el arte, y desde cada uno de esos ámbitos ejercen un enorme impulso sobre iniciativas de todo orden. Por ejemplo, Gabriel Serrano es uno de los fundadores de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que viéndolo en perspectiva es algo muy inusual y heroico pensar que los arquitectos se reúnen, se agremian, se organizan en una institución, construyen un edificio que regula, y en ese momento figuras como la de Gabriel Serrano aglutina toda esa digamos dinámica del gremio. Como sus obras son claramente hacen parte de todo lo que ocurre en la mitad del siglo XX, modernas, osadas en su estructura, en su estética, abstractas, eficientes, industrializadas, y todo eso coincide un poco con el espíritu de hacer parte del momento fundacional de un museo de arte moderno. Es decir, que
no disociaban las cosas como están hoy tan separadas, ¿no? El gestor es un personaje, el que está en el sector público es otro, el que está metido en el mundo del arte es otro, el arquitecto es otro, el urbanista es otro, mientras que en ese momento todo coincide en la cabeza y digamos en la capacidad de actuar de unas personas que están impulsando diversos frentes al unísono. Ese es un poco el papel de Gabriel Serrano. Gabriel Serrano funda entonces la Sociedad Colombiana de Arquitectos, es también fundador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, y en el año 62 es el ganador del Premio Nacional de Arquitectura en la primera Bienal de Arquitectura, que también es otro evento muy importante en el gremio. Entonces, él está en la ecuación permanente de esa primera mitad del siglo XX como gestor, líder, promotor, un poco mecenas, ayudaba, colaboraba, unía todos esos esfuerzos y aglutinaba en torno a su figura muchas de las iniciativas que impulsaron la modernización o la modernidad en Colombia. Lo que dice Cristina, digamos, es súper importante este rol de aglutinar, porque parte de lo que hace también Gabriel Serrano como de primer director es, uno, pues ofrecerle un diseño inicial al Museo de Arte Moderno. Ustedes lo ven acá publicado en la revista Proa, esto es de 1957. Aquí está la portada de la revista Proa, generalmente había una editorial, y aquí está en estas dos páginas, digamos, ese artículo que los editores incluyen del museo. Para que se hagan una idea, ese museo de Gabriel Serrano no estaba en este lote que hoy conocemos, sino si ustedes ven este dibujito aquí abajo del título Proyecto para el museo, ahí abajo reconocen de pronto estos círculos arriba, esa es la Plaza de Toros Santa María. Y abajito queda esta bahía de parqueadero que todavía existe. Entonces este museo queda ahorita como detrás más o menos de donde queda el edificio de la Judicatura, ahí en la séptima como con 28, muy cerca de hecho de donde está el edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Era un museo muy sencillo, ustedes ya lo ven aquí en las fotos, no superaba más o menos los 800 metros más o menos, pero también para contextualizar un poco, bueno, y por qué aparece, digamos, en esta revista, o qué era esta revista, quizás Juan Pablo, si de pronto nos pudieses comentar un poquito qué era la revista Proa, y por qué aparece, digamos, un museo de arte moderno en la revista Proa. Claro, gracias. Bueno, la revista Proa empieza en el 46, estamos hablando casi una década antes de que surja pues el museo como tal, y la revista Proa va a ser importantísima precisamente para acompañar todo esto que también nos describe Cristina. Hay en esta segunda mitad del siglo XX una sincronía entre varias fuerzas gremiales, si se quiere, de la arquitectura, pero también del arte, el diseño, para avanzar un proyecto que es este proyecto moderno. Y la revista Proa es de una importancia decisiva para que eso ocurra en Colombia, y va a tener pues una vida, una vitalidad, una relevancia que va a durar casi hasta el comienzo de este siglo. Y probablemente su ocaso se debe naturalmente al surgimiento pues de los portales en línea de la arquitectura, de la presencia en redes sociales de la arquitectura misma. Pero si queremos equiparar o hablar de esa magnitud que tenía la revista Proa, pues no es sino ver lo que es hoy la arquitectura sin los portales de arquitectura, sin las redes sociales, para entender lo que es la arquitectura. En esa época, pues en la época en que surge el Museo de Arte Moderno, en que se reseñan estas páginas, pues este era el lugar donde podía uno ver realmente y medir el termómetro de lo que estaba pasando en su momento. El formato de la revista es un poco lo que ven acá atrás. Se presentan los proyectos casi de una manera similar a cómo se expondrían ante un cliente o en un espacio universitario. Se presentan además proyectos no construidos, además de los construidos. Y esto va a jugar un papel muy importante porque va también a darle, si se quiere, un segundo lote o un lote alternativo a los proyectos que no se construyen. Y esto es un aliciente grande para una profesión que muchas veces se piensa solo en función de lo construido, ¿no? Uno dice, bueno, la arquitectura es arquitectura en tanto que construida. Pero la verdad es que también hay una arquitectura que no va a ser construida, que nunca es construida, que realmente ejercita el músculo de los profesionales, de las personas que hacen arquitectura, y que tiene un aliciente en la publicación, o lo tenía por lo menos mientras existía la revista. Entonces la revista era una finalidad también para quienes hacían proyectos arquitectónicos,
que no se construían, que recibían un segundo, tercer puesto en un concurso. Era un espacio fundamental para medir el balance y sacar unas, digámoslo así, cifras o una temperatura de la profesión. Y también era un lugar al que acudían las profesionales, los profesionales en búsqueda de referencias y también en búsqueda de elementos arquitectónicos, de elementos constructivos, de materiales, de todo tipo de especificaciones técnicas y también de acabados. Entonces la revista, pues cuando lo iba hojeando, veía proyectos y luego veía alguna reseña sobre algún material o sobre algún acabado. Entonces era sin duda pues un referente esencial. En Colombia era la revista que la gente esperaba con ahínco llegara, y para estudiantes era una revista que siempre estaba en las bibliotecas de las entonces facultades de arquitectura. Súper, gracias Juan Pablo. Y algo importante también para quien esté interesado en la revista, ahí alcanzan a ver el subtítulo Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería, Industria, pero este subtítulo va a estar también cambiando paulatinamente y pasa un poco lo que nos decía ahorita Marta, a veces aparece incluso también diseño o aparecerá después otra serie de subtítulos, así que eso también es muy interesante como dentro de la historia editorial de la revista. Y a quien le interese la revista, la Universidad de los Andes hace poco, unos 5 años quizás, ¿no? Publicó un libro, Mensajes de Modernidad, en la revista Proa, para quien de pronto quiera aún profundizar en ello. Entonces les estaba contando un poco lo que hace las acciones de Gabriel Serrano, ¿no? Como director, como este hombre que nos describía Cristina. Y entonces, aparte de entregar este diseño, pues hace una segunda refundación del museo, genera una nueva junta directiva en donde van a haber muchísimos arquitectos como Fernando Martínez Sanabria, Gabriel Largach, Arturo Robledo, un montón también de personas muy importantes dentro de la historia de la arquitectura moderna, y también facilita unos contactos con museos que ya desde el comienzo estaban empezando a tocarle las puertas al MoMA para preguntarle cómo se hacía, pero también en ese momento aparece el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, por ejemplo, y entonces también hacen contactos allí con estos museos. Pero para entrar también en temas de la ciudad, les decía ahorita que entonces el lote está más o menos en lo que hoy es San Diego, no muy lejos del Museo Nacional, y quizás entonces ahí Andrés de pronto nos puede iluminar para entender, bueno, qué rol cumplieron también un montón de equipamientos que se empezaban a construir en ese momento. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, de 1933, la transformación del panóptico en el Museo Nacional de Colombia en el 48, o la construcción también del Museo del Oro en el 58, no muy lejos de aquí. ¿Qué pasaba con todos esos equipamientos culturales como en esa modernización y por qué sucedía eso? Muchas gracias. Bueno, hablando de San Diego, del Centro Internacional, de Gabriel Serrano, yo quería empezar por una palabra que es como mixtura y actividad, porque yo, siendo Gabriel Serrano definitivamente un líder fundamental en todo lo que fue el Centro Internacional, no se nos puede olvidar que hay proyectos de grandes empresas de arquitectura y construcción de la época, porque en el Centro Internacional hay proyectos de Pisano Pradilla Caro, hay proyectos de Obregón y Valenzuela, y claramente de Gabriel Serrano, de Cuellar Serrano, y porque proyectos como el Hotel Tequendama, que fue hecho por Gabriel Serrano en compañía de una compañía americana, las residencias Tequendama, el edificio Bachué, el edificio Bochica. Pero volviendo al tema mío, el tema de ciudad, el tema del urbanismo, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué el Centro Internacional permaneció y permanece vigente? La palabra permanecer es fundamental en el Centro Internacional. Y lo curioso es que cuando uno se pone a ver todo lo que se está promoviendo ahora, lo que se está rescatando ahora en el urbanismo y la relación entre las edificaciones y la ciudad, es lo que tiene el Centro Internacional, es porque desde los años 60 hasta hoy 2025 sigue siendo vital y vigente. Y es una mezcla de usos, hay comercio, hay oficinas, hay hotel, hay vivienda, hay instituciones importantísimas en San Diego. Es una relación de todas las edificaciones a través del espacio público peatonal,
que es fundamental. Hay una cantidad de edificaciones, como decía ahora, de varios autores, y no están separadas por rejas ni por muros. Llega algo que pocas veces se ha llegado en Colombia, que es la integración a través del espacio público abierto, pero también la relación a través de espacio público construido o análogo a lo público. Uno camina por ahí y sin darse cuenta pasa del hall del Hotel Tequendama al hall de las residencias Tequendama y sale de un edificio, entra a otro edificio, se le atraviesa un restaurante, un bar. Entonces la permanencia es precisamente porque tiene lo que hoy en día estamos tratando de recuperar en ciudades de uso mixto, en ciudades vivas, en ciudades que den prioridad a lo peatonal. La segunda palabra que yo quisiera destacar es pues que sigue siendo un proyecto detonante, sigue siendo una zona detonante, porque siendo de los años 60, fundamentalmente casi todos los edificios del Centro Internacional y algunos de los de instituciones de San Diego, algunas más antiguas, hubo unos años fríos, por llamarlo así, pero después vino Parque Central Bavaria con un planteamiento original de Fernando Jiménez, buscando nuevamente rescatar lo peatonal, y hace poco, pues un proyecto de la importancia de la Torre Atrium, o de las Torres Atrium, porque son dos, nada menos que diseñado por Richard Rogers. Pero esto muestra que la arquitectura, cuando está casada con el buen urbanismo, permanece. Y yo creo que eso lo tuvo clarísimo Gabriel Serrano desde el principio y desde todos los proyectos en que él participó en el Centro Internacional y en San Diego. Y precisamente, digamos, estas 4 fotitos que están aquí atrás, precisamente ahí vemos el Hotel Tequendama al lado izquierdo, esa glorieta de San Diego que después va a desaparecer con las obras del viaducto de la 26, el deprimido que se hace más o menos a finales de los 50, y ahí alcanzamos a ver también la Torre Ecopetrol, que es precisamente el, si no estoy mal, el Premio Nacional, ¿no?, del 62 de Cuéllar Serrano Gómez. Y ahorita mencionabas una serie de edificios y también hay que nombrar, por ejemplo, la Plaza de Toros Santa María que conocemos hoy, es del 31, ya les había mencionado la biblioteca, el museo, el hotel, los puentes, pero por ejemplo también el vecino aquí del Mambo, el edificio Embajador de Guillermo Bermúdez, también del 62, el planetario distrital llega en el 69, y después más tardecito va a llegar también, o en ese momento también, Torres del Parque, que ya vamos a hablar. Para entonces entrar ya con nuestro segundo arquitecto, Rogelio Salmona, entonces les muestro aquí este periódico del Museo de Arte Moderno de 1975. Este periódico en realidad es una de las primeras plataformas de difusión que también, digamos, de comunicación que hace el museo. Entre el 74 y el 76 solamente tiene 4 ediciones, o por lo menos las que he encontrado. Estas, si alguien está curioso, las puede conseguir en la Biblioteca Nacional, están allí protegidas, muy bien resguardadas. Y esta es la número 3, de hecho, en donde ustedes ven ahí en la portada, muy felices, el equipo titula Sede Propia, ¿no? Porque ya en ese momento está, digamos, andando el museo. Para solamente refrescar ahí como la historia, ahora sí, el lote actual en donde está el museo, más o menos se oferta, digamos, el distrito le hace una oferta al equipo del museo el 8 de mayo del 74, y a finales de ese año, el 74, se hace el acuerdo ya que queda, digamos, el lote destinado para el museo. Durante el 75, Salmona, que trabaja con Domenico Parma y Urbano Ripoll, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, durante el 75 hacen el diseño, solamente hasta finales del 76 inicia la construcción del museo. Y el museo pues va a tener 2 inauguraciones realmente, ¿no? En el 79 primero, en abril del 79, se abre más o menos el primer piso, este sótano, y después en el 85 se hace una segunda inauguración ya completamente el edificio terminado, así que se va a construir en 2 fases. Entonces de pronto, bueno, aquí simplemente, bueno, el periódico, estas vallas que también empiezan a aparecer en la ciudad, ¿no? La expectativa que empieza a generar también este Museo de Arte Moderno, y aquí obviamente hay que hacer un paréntesis importante. Después de que Gabriel Serrano, digamos, termina su periodo de dirección, ahí entra evidentemente una mujer que de pronto para todos la han oído, Marta Traba.
Y a partir ya del 62, esa es la tercera, digamos, fundación del museo. Se refunda de nuevo y quitan, digamos, del plan, por así decirlo, museológico, la idea de tener un edificio primero, porque además eso también es muy moderno, como primero hacerle el museo y después veremos, ¿no? Marta Traba llega con otra concepción y dice, el museo puede andar sin edificio, no importa. Y Marta Traba, digamos, también muy, muy sabia, empieza a hacer actividades descentralizadas en la cinemateca de ese momento, en la biblioteca, en la biblioteca de Arango también hace exposiciones. Entonces, el periodo de Marta Traba, digamos, va a ser pues desde el 62 más o menos, 63 hasta el 69. Y entonces aquí aparece ya, digamos, esa expectativa de la construcción del museo. Este es un brochure también que hace el museo en el 79 y ustedes ya ven ahí, digamos, mostrando más o menos como las fachadas, una axonometría y un corte que además es muy bonito porque con esos colores, pues esto es para el público general, ¿no? Y entonces pues le muestra un poco los espacios que va a tener, las galerías, el auditorio, cómo está como organizado ese edificio. Entonces para de pronto entrar ahí en materia con Salmona, de pronto entonces le preguntaría a Cristina quizás si nos pudiese hablar. Ahorita estaba comentando yo, bueno, Salmona trabaja con Domenico Palma, con Urbano Ripoll y entiendo hacen esta firma Palma, Ripoll, Salmona. ¿Cómo llegan a trabajar juntos? Digamos, Salmona aquí también ya en el 75, no, ya están las Torres del Parque, ¿verdad? Sí, ya están las Torres del Parque, en la que también apoya Ripoll. Entonces, si nos pudieses contar un poquito acerca de esta firma de estos tres personajes. Bueno, ahí es tal vez interesante un poco de contexto y remontarse 10 años atrás, un poco en 1964 inicia el proyecto de las Torres del Parque, donde Palma, Ripoll y Salmona están a cargo del proyecto. En el 64 también se está construyendo la Torre de Avianca, que fue un concurso en el que precisamente participó Salmona, pero ganó Esguerra, Sáenz y Samper. Entonces, Parma es tanto el diseñador estructural de Avianca como de las Torres del Parque. Y las innovaciones que hace en un edificio también están presentes en el otro. Sin embargo, la arquitectura del uno y el otro están marcando dos maneras opuestas de entender lo que es la construcción de una torre. En la mente de Parma y en las innovaciones de Parma están el uso de caissons, de unas placas cada 8 pisos que rigidizaban para el control de los sismos, una cantidad de el reticular celulado, una cantidad de un lenguaje estructural que están con diferencias importantes en uno y el otro, pero su lógica es relativamente equiparable. Cuando uno ve la volumetría y la presencia de la Torre de Avianca en el Parque Santander y compara con la presencia y la manera en que se integran las torres del parque al Parque de la Independencia, entiende la diferencia en las posturas de una línea de la arquitectura frente a la otra. Y Salmona, no contento con el diseño de las torres, también diseña el parque y también diseña la calle de las escalinatas. Para él, ese pedazo de ciudad es un todo que va más allá de los linderos del encargo, que era el encargo propiamente dicho de lo que era el predio de las Torres del Parque, que al peatón no reconoce en qué momento está entrando al espacio privado de las torres porque está perfectamente vinculado con las escalinatas y el parque. Y terminando la obra de las torres, inicia esta del Museo de Arte Moderno, en donde el equipo de Ripoll, que es un poco el coordinador técnico de la obra, Parma, que es el calculista, y Salmona, que es el diseñador, también trabaja en este edificio, que en esa imagen que tú tienes del brochure es muy interesante porque uno lee una expresión más en concreto que en ladrillo de las fachadas. Pareciera por la perspectiva
que ese primer boceto está imaginando un edificio más en concreto que en ladrillo, y según Germán Telles también hay una versión de las Torres del Parque en concreto y no en ladrillo. Entonces ahí hay una reflexión sobre el material que es interesante de rastrear. Total, el equipo era pues una triada invencible, porque en cada uno de esos vértices de ese triángulo estaba una cabeza brillante, perfectamente coordinada y osada y arriesgada, y que un poco lo de los tiempos, que es algo tan dramático en este Museo de Arte Moderno, pues tantos años, tanta lucha, pues como que no importaba, ¿no? Lo importante era sacar el proyecto adelante, y si había que revisar los cálculos o el diseño o el anteproyecto y hacer de nuevo las cantidades de obra, pues se hacía, porque lo importante no era tanto cumplir un cronograma que se alargaba y se traumatizaba, sino sacar el proyecto adelante. Y yo creo que detrás de esas obras existe un poco esa vocación de llegar al objetivo final, que es ofrecerle a la ciudad una arquitectura que sea memorable y digna, más allá de todas las vicisitudes que las hay y en las que el temple y la resistencia se ponen a prueba permanentemente. Es súper interesante esto, digamos, del temple y de las transformaciones que suscitan también todos los proyectos arquitectónicos, porque les pasan, digamos, le pasó al Museo de Arte Moderno, pero le pasa también a cualquier obra de arquitectura. Está, digamos, contingente a muchísimos elementos políticos, financieros, ambientales, y eso cambia la arquitectura. De pronto, antes de pasar a la arquitectura, estaba pensando si quizás, porque Cristina también ha escrito un libro muy lindo sobre Rogelio Salmona, historiador, y su vocación histórica, y estaba pensando si hay indicios o sabemos, por ejemplo, sobre el contacto que hace Rogelio y Gloria, porque Germán Telles, ahorita que estabas nombrando a Germán Telles, otro historiador, también fotógrafo de arquitectura colombiano, él dice, ¿no?, que desde muy temprano Rogelio y Gloria están ahí muy cerquita haciendo el proyecto. Sabemos algo de cómo Salmona, digamos, le llegaba a los clientes, que eso también es otra, digamos, faceta importantísima también de los arquitectos, el trabajo con los clientes, con el encargo, si sabemos algo de pronto sobre esa relación. Pues en orden de cronológico, primero Marta Traba que Gloria Sea, porque Marta Traba, Alberto Zalamea, su esposo, entonces, y Rogelio Salmona coinciden en París en los cursos de Pierre Francastel. Y esa experiencia y esa aproximación a la sociología del arte en esos cursos fue definitiva, principalmente tanto, o sea, para Salmona claramente y para Marta Traba como crítica del arte también. Cuando llega Salmona a Colombia a finales de 1957, ya Marta Traba se encuentra acá y coinciden ambos de nuevo como profesores, el uno de Historia de la Arquitectura y la otra como profesora de Historia del Arte en la Universidad de los Andes. Y como ya se conocían y habían trabajado y habían participado ambos de los cursos de Francastel, deciden unirse en los cursos estudiantes de arquitectura y de artes, el profesor de la Escuela de Arquitectura y ella de la Escuela de Bellas Artes, y daban los cursos que pues fue una experiencia inédita e irrepetible tener a estos dos personajes en ese ámbito. No sé en qué momento entra Gloria Sea digamos, en este ecosistema de relaciones, pero primero fue esa relación con Marta Traba, que seguramente heredó a Gloria Sea esa amistad y esa afinidad, y hay unas fotos de Salmona y Gloria Sea pues que se ve que eran como muy buenos, muy cercanos. Sí. Sí. Y ahorita que nombrabas también a Urbano Ripoll, hay que decir que Urbano Ripoll también pues fue el esposo de Beatriz González, que trabajaba también en este museo, además la directora de la Escuela de Guías. Entonces ahí había un montón de relaciones personales, interpersonales muy ricas entre todos estos personajes. Para pasar de pronto a
a hablar ya como del museo y del diseño y la construcción. Aquí tengo un par de imágenes también de otra revista Proa, esta ya la 318 de 1983, en donde en este caso Silvia Arango, una historiadora de la arquitectura también muy importante en Colombia, le hace todo un artículo, digamos, sobre ese museo para que recordar, digamos, está todavía en fase de construcción, ¿no? Se va a terminar hasta el 85. Juan Pablo ha escrito un libro también maravilloso sobre composición en la obra de Rogelio Salmona, y entonces, aprovechando como esa experticia, si nos pudieses contar un poquito, también para quienes de pronto hoy entran por primera vez al museo, y después de pronto lo pueden recorrer en otros momentos, cómo es el ejercicio compositivo en el Museo de Arte Moderno, cómo está diseñado el museo, y, y primero eso. Gracias, Michael. Bueno, pues el encargo de un museo es siempre un encargo que una arquitecta o un arquitecto recibe con mucha gratitud, y por lo menos en el siglo XX era siempre pues una especie de hito en el desarrollo o la trayectoria de un arquitecto o arquitecto al que le comisionaron una cosa así. Y vamos a ver a lo largo de ese siglo XX pues un oscilar en la manera de aproximarse a los museos. Incluso hoy en día sigue vigente, aun cuando ya está tendiendo más hacia una faceta que la otra, y es cómo entender el museo. Si el museo es en sí una obra, un hito de la ciudad, una obra escultórica, una obra artística en sí misma, o si el museo más bien es una especie de cofre, más bien discreto, más bien apagado, que va a albergar en su interior obras de arte. Esa es digamos, la oscilación que uno ve, la pendulación que uno ve en la manera de diseñar museos a lo largo del siglo XX y también hoy en día en el siglo XXI. Y de una manera como un poquito más modesta, pues acá también en Colombia, o en Bogotá en particular, tenemos ese contrapunto. Ahora Cristina mencionaba precisamente ese contrapunto entre las Torres del Parque y la Torre Bianca, o un contrapunto incluso más vecinal, como es el de las Torres del Parque y Colpatria. Y podríamos decir que este museo tiene como contrapunto al Museo del Oro, de Germán Samper, precisamente, que es un museo que tiende más a ser esa noción de cofre, esa noción de museo discreto, donde lo que realmente va a reverberar y brillar va a ser la obra. Y probablemente eso no era lo que quería Salmona, y eso lo vamos a ver precisamente en el desarrollo y en la historia del museo. Salmona sí quería un museo que fuera un museo en sí mismo, una obra válida de experiencias, sobre todo texturales. Es un museo que cuando se termina está lleno de experiencias para el ojo y para el tacto. Algunas de ellas todavía las tenemos acá. Fíjense nada más este espacio en el que estamos rodeado de madera, como una especie de sauna, ¿no? Es un espacio donde está la madera presente, está la textura de la madera presente, y pueden imaginar cómo era ese museo cuando se terminó subiendo por los pisos y de repente ver esas paredes de concreto muy rugoso, ¿no? Un concreto lleno de textura, áspero, que provocaba tocar, y un exterior de un ladrillo muy cuidado, un ladrillo tremendamente cuidado, casi que al revés, ¿no? De cómo uno imaginaría la cosa, que por fuera fuera áspero y por dentro fuera suave, pero no, el museo que como lo pensaba Salmona tenía esos materiales que van a ser los materiales más importantes de su obra, el ladrillo y el concreto en contrapunto, el uno afuera y el otro adentro, y un museo que curiosamente, y contrario quizás al Museo del Oro, tiene una serie de ventanas que hace muy difícil el ejercicio también curatorial, el ejercicio expositivo, pero una serie de ventanas que riñen con la obra que va a ser expuesta y que son en sí mismas también obras de arte. Las ventanas que va a ubicar Rogelio Salmona a lo largo del museo, algunas de ellas muy cuidadas desde la fachada, algunas también, por ejemplo, diseñadas en diagonal para poder lograr un efecto hacia la fachada diferente, cada una de esas ventanas enmarcando algún fragmento del paisaje circundante. Como bien lo escribió Cristina, estamos rodeados de otros edificios de Salmona, la SCA, precisamente donde también convergen Urbano Ripoll y Rogelio Salmona, siendo ese lugar desde el cual Salmona podía otear y controlar todo lo que estaba ocurriendo en este universo, donde además vivían varias de estas personas que estaban en esta escena artística y arquitectónica del momento. Entonces este conjunto, pues así como los cerros se pueden visualizar desde algunas de estas ventanas, y el museo pues va en un proceso ascensional. De hecho, es muy importante esa escalinata por la que uno entra al museo desde el costado sur, porque es la escalinata que le da lugar a esa entrada, ¿no? Como quien va subiendo a una montaña para ver la iglesia, un poco como Monserrate, ¿no? Voy a tener que subir esa montaña para llegar a la iglesia. Así es el acto, si se quiere,
litúrgico o sagrado de llegar al museo, ¿no? Yo subo esa escalera hasta llegar allí. Y una vez adentro, pues voy a ir subiendo y ascendiendo hasta llegar al punto máximo del museo, que se da con la parte superior, ¿no? Esas claraboyas, esas lucarnas, esos lucernarios, que van a cambiar mucho en el diseño. Hay diferentes versiones de esos acabados. Es como el sombrero, el esfuerzo que Salmona destina allí, junto con las ventanas. Va a ser un esfuerzo muy grande el que él hace para diseñarlas, para poder introducir la luz en un ejercicio que es complejo, ¿no? Acá vemos a Salmona, porque Salmona es reactivo, Salmona confronta, ¿no? Entonces va a confrontar el reto de quien luego se va a ver abocado a exponer adentro, ¿no? Para quien va a exponer dentro del museo va a ser muy difícil convivir con estas paredes de concreto, con estas ventanas que introducen la luz, con estas ventanas que distraen de la obra, y pues eso lleva a que el museo se vea obligado a hacer una serie de ejercicios también para atenuar un poco esa presencia tan fuerte de Salmona. Es que Salmona es una presencia también en términos personales, como persona, y eso se traduce en la obra. Entonces es un proyecto que en resumen tiene los materiales más característicos de la obra de Salmona, el ladrillo del concreto. Es un proyecto a la vez excepcional. Para Salmona va a ser un reto porque la mayoría de proyectos de Salmona se nutren del espacio abierto. Tienen el patio, por ejemplo, como algo fundamental. El conjunto de patios de acá no se puede. No hay como meter el patio. Entonces, de alguna manera el espacio central se vuelve un gran patio cubierto, ¿cierto? Va a tener ese ejercicio de escaleras progresivas, el tema de las ventanas, y creo que eso va a ser algo fundamental en la obra de Salmona. Y este edificio, quizás con un eco en el centro Jorge Eliezer Gaitán, hoy en día inacabado, quizás el proyecto más afín y cercano a este otro, pues va a ser un proyecto excepcional en su carrera. Pero está entendido dentro de ese contexto que ya Cristina alcanzó a mencionar, de los diferentes proyectos que lo rodean. Y de pronto ahí para conectar, Salmona también en este momento está haciendo el Museo del Oro Quimbaya en Armenia. Cuando vayan a Armenia o si no han tenido oportunidad, también es muy lindo. No sé si hay alguna relación, digamos, porque además como coinciden en el tiempo y ahorita que hiciste los patios, en el Museo del Oro Quimbaya sí que se puede hacer toda esta elaboración de patios. Así es. Son proyectos muy, muy diferentes, ¿no? Este es bien diferente del proyecto Quimbaya. Casi que uno diría que acá Salmona se esfuerza por hacer un museo en sí. En Quimbaya realmente el museo es un pretexto para hacer otra cosa. Y hoy en día, digamos que ese ha sido un desafío también grande para el Museo Quimbaya, porque lo más preeminente sin duda del Quimbaya son esos patios, esa secuencia, esa batería de patios. Hay coincidencias compositivas, sin duda el tema y el ejercicio de las diagonales, lo vemos en esas plantas. El cuidado enorme con el que toda la geometría va determinando la manera de componer no solo la planta, sino las fachadas, los cortes. Ven ustedes ese juego, ese diálogo entre las diagonales y los ejercicios ya horizontales y verticales. Entonces sí hay eso, pero son dos proyectos muy diferentes, casi como un contrapunto, ¿no? Como Romeo y Julieta, son bien distintos el Museo de Arte Moderno del Quimbaya. Y vamos a ver más bien a este museo reaparecer, porque eso es muy característico de Salmona, que los proyectos reaparecen más pequeños, más grandes, en otros edificios, en particular en el Gaitán, va a reaparecer de alguna manera, y hay otras versiones más discretas del Museo de Arte Moderno en proyectos muy posteriores. Súper, muchísimas gracias, Juan Pablo. Ahorita que hablaba sobre la presencia de Rogelio Salmona, tanto como persona como su obra en la ciudad, quizás ahí Andrés de pronto nos pueda contar un poquito sobre la relación precisamente que Salmona establece con la ciudad. Ya ahorita lo adelantabas un poquito a través de esas ventanas, de esos patios, pero también digamos cómo entender este proyecto del Mambo, digamos también en su como sector al lado de la Biblioteca Nacional, que en principio estaría conectado digamos con el Parque Bicentenario, el Parque de la Independencia, pero después que aparecen las obras de la 26, pues ahí hay un quiebre importante. ¿Cómo, digamos, entender en ese momento como la posición del museo en lo que sería el barrio de Las Nieves ya en esta instancia? Sí, me voy a tomar una libertad e irme un poquito más amplio en el tema de la relación de Salmona y la ciudad, porque es que parte para mí de la maravilla de Salmona es su integralidad. Salmona decía, hay frases con distintas redacciones, pero él decía, el espacio público y la arquitectura son la esencia de la ciudad.
quiere decir que él no concibía arquitectura sin espacio público y espacio público sin arquitectura. Es más, él tuvo un primer contacto con la gran ciudad, con la gran planificación, cuando trabajó en la oficina de Le Corbusier por allá en los años 50, con el plan director de Bogotá, ¿no? Con muchos otros arquitectos, pero ahí tuvo un primer contacto con eso. Pero si uno va un poquito a través de la obra de Salmona, empecemos por ejemplo con el proyecto del Polo Club del año 58-59, pues es un proyecto espectacular en temas de relación con el espacio público. Genera un gran espacio público duro, con árboles en Alcorques hacia el lado sur y un proyecto totalmente verde, también abierto, hacia el lado norte. Después podemos seguir con el proyecto de vivienda que me parece espectacular de la Asociación Cristiana, de la Fundación Cristiana de Vivienda en San Cristóbal Sur, que genera una serie de vías peatonales que con la arquitectura más la implantación urbana dirigen hacia el Parque San Cristóbal, hacia una plaza. Hoy en día hay un centro Felicidad ahí. Si saltamos a Gran Ciudad Nueva, Salmona participó en Timisa, una ciudad nueva con todo tipo de equipamientos, de parques, de vías, etc. Podemos saltar a renovación urbana, de Ciudad Nueva, renovación urbana, Nueva Santa Fe, en el centro de Bogotá, donde recupera Salmona la posibilidad de que los centros de manzana sean espacios públicos, controlados socialmente, donde se puede compartir, donde se puede tener un tipo de relacionamiento distinto. Lástima, en Nueva Santa Fe no se culminaron todas las manzanas, pero volvió todos los centros de manzana a espacio público. Ya hablábamos de las torres del parque, Cristina habló de las torres del parque. Las torres del parque pues son también maravillosas en su mezcla de espacio público duro con espacio público verde, y algo que para mí es todo un ejemplo contra la realidad hoy de las rejas, de los cerramientos. Salmona definió el espacio privado con unas plaqueticas en el piso que dice, de aquí para allá es espacio privado, dice espacio privado, solamente para marcar un hito, pero no más. Entonces, yo creo que esa relación permanente entre el espacio público y la arquitectura hace maravillosa sus obras. Si vamos a edificios propiamente, ya hablábamos de los patios. En los patios pues podemos ver ejemplos como el edificio de posgrados de la Universidad Nacional con sus patios, el archivo también en Nueva Santa Fe. Y si vamos a otro tipo de proyecto, también relación de parque con arquitectura y patios, la Biblioteca Virgilio Barco, es un diseño de todo un gran parque con recorridos, con sorpresas, con cambios de experiencias, y va uno entrando a la biblioteca a través de ya la arquitectura de la edificación. Entonces yo creo que sin duda Salmona tenía claro eso que decía yo al principio, el espacio público y la arquitectura son la esencia de la ciudad. Gracias, Andrés. Y aquí precisamente hablando de la esencia de la ciudad, pues hay dos imágenes de esa calle, de esa carrera sexta, que conecta, digamos, la calle 24 con el costado de la calle 26, ¿no? Y esta foto de la derecha, que es más o menos del 2004, quizás las personas que tengan menos de 25 años ya no van a tener esa experiencia. Uno caminaba por esta calle, bajaba y accedía directamente a este auditorio en donde estamos. Y digamos, precisamente para seguir hablando de pronto de ciudad y para darle ahí introducción a nuestro tercer arquitecto, estas son unas fotografías precisamente de Óscar Monsalve, haciendo otra vez la cuña de una próxima sesión sobre fotografía de ciudad. Probablemente son maquetas de Rogelio Salmona del 75 quizás, si ustedes ven ahí la conexión ya que de alguna forma pensaba del edificio Bambo, que además ahí ustedes también intentan de pronto capturar también otro diseño. Ahí se está diseñando todavía las fachadas, los cielos rasos con el Parque de la Independencia. Y precisamente hablando también de espacio público,
hay un concurso importante en 1988, un concurso en homenaje a Le Corbusier. En ese año, el año anterior, ha muerto Le Corbusier. Y la revista Scala, que también es otra revista muy importante como proa, que al comienzo Juan Pablo también nos hablaba. Revista Scala también aparece ya en los 60s, convoca un concurso, ¿no?, con la alcaldía también de Bogotá, invita, hay otras instituciones, y ese concurso, digamos, está pensado para precisamente como revitalizar ese centro, digamos, de la calle 24 hasta prácticamente el Museo Nacional. Y ahí lo ven ustedes, nuestro tercer arquitecto participa en ese concurso, Giancarlo Massanti, generando esta propuesta. El concurso recibe 124 propuestas arquitectónicas, se premian 3, a esta de Giancarlo con su equipo le dan un premio especial, y ustedes alcanzan ahí de pronto a identificar en las imágenes pues la Biblioteca Nacional, como está H allá atrás, y abajo está el Museo de Arte Moderno y digamos otra serie de edificios y también de conexiones que pues esperan, digamos, conectar o resarcir, digamos, esa herida que ha hecho la 26, ¿no? Y entonces ahí viene, toca recordar también que pues hay una propuesta de Rogelio Salmona, ¿no?, de paseo cultural, más o menos de pronto sobre el 2002 quizás, también pensando en esa conexión. En este caso, en la parte inferior tenemos la Biblioteca Nacional y el museo, conectando, digamos, con el Parque de la Independencia. Y precisamente esa propuesta pues nos da pie un poco, y ahorita me devuelvo a este videíto, para hablar precisamente sobre la propuesta de Massanti y esa conexión en plataformas de estos edificios con el Parque de la Independencia, algo que estaba, digamos, como diseñado desde hace mucho, ¿no? Y precisamente, ya que estamos con el tema del espacio público, ahí le preguntaría a Andrés quizás cómo entender esta propuesta de Massanti, por qué llega, digamos, por qué se da este proyecto, si de pronto tienes detalles acerca de ese inicio y de ese arranque, y cómo, digamos, de pronto ahí dialogan la propuesta de Massanti con esta inicial de Salmona. Bueno, como ya bien lo decías, pues la calle 26, que se inauguró como en el 59 también, pues fue un proyecto de movilidad, pero no un proyecto de ciudad. Hoy en día se hace mucho énfasis en que cualquier obra de infraestructura es una oportunidad para hacer ciudad, para hacer espacio público, para hacer renovación. La infraestructura puede ser una disculpa para hacer ciudad. Hoy en día en el mundo pues estamos destapando quebradas y tapando autopistas. Y hay muchísimos ejemplos de buenos ejercicios. En Seúl, por ejemplo, hay un ejemplo maravilloso de destapar un río. En ciudades como Boston, de tapar una autopista gigantesca. Yo creo que este es nuestro primer esfuerzo. Hay otro parecido en Medellín, en el Ciudad del Río, de tratar de empezar a volver a unir San Diego, que hablábamos ahora, el Centro Internacional, con el centro de Bogotá. Y Giancarlo plantea aquí una propuesta que para mí sí tiene esa coincidencia, por lo menos, porque la de Giancarlo, pues el concurso se limitaba a la parte de la 26 y ya hay una unión entre el Parque de la Independencia y el proyecto del Bicentenario. Pero claramente lo que vive uno hoy en día y lo que muestra el proyecto de Salmona es que la tarea está inconclusa. La tarea está inconclusa porque el Mambo sigue teniendo un gran lote en el lado occidental, sigue teniendo un par de lotes importantes en el lado oriental, y ese hecho de que esté inconcluso se vive en la falta de vida y de actividad que tiene hoy en día todavía el parque y el enlace. El día que estos lotes tengan unos proyectos con actividad, donde haya contra el Parque del Bicentenario cafés, donde haya restaurantes, donde haya accesos, lobbies a edificios institucionales o no institucionales, el día que le llegue
la vida, la vida activa a través de esos proyectos al Parque Bicentenario, pues ese día culminaremos esa obra de volver a enlazar el San Diego y el Centro Internacional con el Centro de Bogotá, y ojalá sigamos cubriendo esto hasta la Caracas y después más allá. Pero por lo menos es una obra que dio el primer paso en la dirección correcta. Ahí, claro, entonces ocurre esta intervención, más o menos esto ocurre en los años 2009, casi que inicia el proceso, termina hasta el 16, pero digamos, así como de pronto también le pasa a la arquitectura, que es muy contingente con muchas dinámicas, pues los proyectos también entran de pronto en unos diálogos ahí ciudadanos importantísimos, y obviamente este de Mazzanti no fue la excepción. Hay opiniones también fuertes acerca, ¿no? Pues de esa, de pronto, alteración de la escala del edificio o la pérdida de acceso directa al auditorio. Pero ¿qué nos podrías contar de pronto, Cristina, acerca de cómo se reciben? Ahorita más temprano Juan Pablo nos decía, la presencia de Salmona es tan importante, ¿no? Yo creo que cualquier arquitecto que vaya a hacer una obra con algo de Salmona como que tiene cierto susto de que de pronto va ahí y cambia algo. ¿Cómo entender de pronto también estas críticas que ha recibido el proyecto? ¿Cómo entender de pronto la recepción del proyecto de Mazzanti al respecto? Bueno, para la época la crítica fue feroz, se movió mucho, todavía no en las redes sociales como las entendemos hoy en día o las conocemos hoy en día, sino a través de lo que se llamaban unos blogs. Llegó a estar a nivel internacional, es decir, salió de la esfera bogotana local y llegó a impactar a nivel de Latinoamérica. Hubo cartas, hubo tutelas, hubo demandas, hubo movilización de grupos sociales que se manifestaron en contra del proyecto por muchas razones. Las obras de la 26 quedaron metidas en un problema de contratación y de corrupción, y el alcalde tuvo que renunciar. Mejor dicho, esto estaba metido en medio de una cantidad de problemas en su momento, en los que todo se juntaba, y la figura de Giancarlo Mazzanti también era generadora de polémica en sí misma, más allá del proyecto. Preparando este conversatorio volví a abrir esos enlaces y pues no deja uno de sentir mucho escalofrío al sentir el peso de la crítica y la fuerza de la crítica. Y hoy, no sé, 15 años después, tal vez, un poco más de 15, pues camina uno por ahí y ve una situación en la que ni el proyecto era tan malo como decían los críticos, ni tan bueno como puede llegar a decir el propio arquitecto Giancarlo Mazzanti, en la medida en que el proyecto pues se vive, hay gente que está ahí, entonces uno pasa y hay un músico, hay un grupo de jóvenes, no propiamente la comunidad que criticó, es otro bogotano el que habita este lugar, es gente, sí, grupos de jóvenes que están ahí pasando el rato, gente sola, sentada, como disfrutando del lugar. En mi caso personal y particular, cierto sentido como de no veo más allá de lo que, no sé qué me espera 5 pasos adelante, entonces eso me transmite como cierta, como estamos tan formateados con el tema de la inseguridad, entonces uno no se siente del todo seguro, sin embargo he pasado miles de veces y pues no ha pasado nada, el sitio está activo, la materialidad tiene ciertos problemas de deterioro, es intensamente usado, entonces uno ve todo lo que es césped bastante maltratado, sin embargo está cuidado, está limpio, y estamos en el sitio
neurálgico de Bogotá, donde si realmente el proyecto hubiera sido tan desacertado, el fracaso sería absolutamente evidente 15 años después, y no lo es. No es un fracaso. Estéticamente puede tener observaciones al respecto, y creo que la crítica se centró principalmente del lado del Parque de la Independencia y menos del lado del museo. Es decir, todo lo que uno ve o lee al respecto, principalmente hacia el lado de cómo el parque se iba a ver afectado por la plataforma, y el lado del museo, que es el lado más difícil porque tiene este andén que sube paralelo a la pendiente y el encuentro con estas franjas que llegan, no pareciera haber sido objeto de tanta crítica, y yo pienso que era la parte más difícil de resolver. Hay que darle su tiempo, y creo que hasta ahora el tiempo pues no lo condena como vaticinaban un poco las críticas de entonces. Es verdad. Y eso es otra característica importante al hablar de proyectos de arquitectura, el tiempo, porque a veces, obviamente, así como es contingente, así como hay críticas, pues también el tiempo, la arquitectura sucede en el tiempo, en la experiencia, en el recorrido. Y precisamente ahorita Andrés nos contaba un poquito, claro, aquí está como medio camino, y aquí en esta foto vemos esos dos lotes, digamos, el Mambo en la mitad, ¿no? Y ahorita todo lo que está, después la peatonalización de la carrera séptima, de pronto, simplemente para devolver un tris al espacio público antes de pasar de pronto al cierre, ¿qué otras dinámicas, digamos, debieran pasar en este sector como para, digamos, en términos del espacio público, de pronto para que el Mambo también, digamos, se conecte de pronto mucho más con las Nieves, o se abran esos lotes ¿qué perspectivas, digamos, te gustaría de pronto, Andrés, encontrar ahí a futuro? Yo lo que quisiera encontrar a futuro es un poquito lo que mencionaba ahora, en esos lotes, unos proyectos que sí abran a ese Parque del Bicentenario con actividad, porque así como Cristina mencionaba ahora que uno no tiene, sobre todo subiendo una gran perspectiva, entonces va como con alguna angustia. De noche sí que es angustiante, pero para mí es angustiante es por falta de vida también, que a las 7, a las 8, a las 9 de la noche haya gente del lado sur del parque, porque el lado norte, pues el parque es un parque verde de otras características, pero yo creo que el lado sur del parque, el ideal es que los proyectos que lleguen, que no tienen la gran dificultad que tuvo el Mambo, que llegó primero y el Parque del Bicentenario le llegó por encima, sino que ya podrían dar una respuesta a nivel del Bicentenario, pues traigan esa actividad diurna y nocturna que le dé una permanencia total. Pero quería hacer un comentario cuando Cristina comentaba algo con que estoy totalmente de acuerdo, que de pronto no son los que criticaban los que lo usan, pero sí mucha gente lo usa. Eso es positivo, porque no hay nada más democrático que el espacio público peatonal. Ahí todo el mundo se encuentra sin tanta distinción de niveles económicos, etcétera, en el espacio público peatonal. Y me vuelvo a Salmona, que decía que la arquitectura y el espacio público, el urbanismo, son un acto político, y eso muestra un acto político de equidad y de igualdad. El espacio público es eso. Entonces, yo sí creo que estamos a mitad de esa obra, pero que se puede ir terminando y complementando. Y ya de pronto para terminar y darle el paso a las preguntas que ustedes de pronto tengan, me devuelvo unos poquitos años. En el 2006 hubo una exposición muy, muy, muy linda aquí en el Museo de Arte Moderno, Rogelio Salmona, Espacios Abiertos, Espacios Colectivos. Esta es apenas una de las editoriales que circularon muchísimo en la prensa. Una exposición además pues casi que retrospectiva, ¿no? En donde entiendo, Juan Pablo, tuviste la fortuna de participar. De pronto, si nos contaras, claro, ¿qué recuerdas de pronto de esa exposición, de esa experiencia? Y aprovechando esta editorial que es La Lección de Salmona,
De pronto si finalizaras como, bueno, y hablando de arquitectura y ciudad, como cuál es esa lección o dos lecciones o tres, las que tú quieras, destacar sobre Salmone y ciudad. Gracias. Esta fue una exposición muy especial, conectando ahorita con lo que contaban Cristina y Andrés. En este parque del Bicentenario las personas peregrinaban para pasar a ver la luz eléctrica cuando surgió, en ese kiosco además que está justo del otro lado. Y yo creo que para muchas personas, arquitectas y arquitectos, el recorrido fue todo lo contrario, fue pasar del Parque de la Independencia aquí para ver pues ese faro de luz que es Salmona, sin duda, una exposición en ese sentido enormemente importante, que además se daba en el ocaso de su vida, una exposición en la que participó además Cristina muy activamente, con un grupo pues grande de personas que sentían un afecto y también una admiración hacia él muy grande, y es una exposición en ese sentido retrospectiva, incluso en contravía de los deseos o designios del propio Salmona, que a pesar de tener un temperamento muy fuerte y una convicción enorme y un amor muy grande por sus proyectos, era muy reacio a hacerse autopromoción, y eso era bastante extraño en una época en la que pues todo arquitecto o arquitecta tenía que hacerlo, porque si no, pues no tenía que comer. Y hoy en día sigue siendo así, ¿no? Para una persona que hace arquitectura es muy importante el ejercicio de la autopromoción. Pero a Salmona no le gustaba eso y lo evitaba a toda costa, y entonces hacer esa exposición, y el equipo que estuvo allí, que de alguna manera yo apoyé, ese equipo pues lo hacía precisamente para promocionarlo a él que no quería promocionarse. Es una retrospectiva de su obra, es una retrospectiva que a través de unas fotografías increíbles, de esos tambores fotográficos y también de videos y de maquetas, además muy bien hechas, pues va relatando lo que es ese tránsito de Salmona por la arquitectura, un tránsito de una magnitud que yo creo que hoy no hemos justamente dimensionado. Yo creo que también el problema con nuestro gremio es que es primero pues un gremio celoso, un gremio que compite, porque así lo ha planteado la misma profesión, ¿no? Con un juego que es la permanente competencia. Entonces, pues es difícil, digamos, en ese gremio lograr consenso alrededor de la validación y del recoger en la figura de una persona como es Salmona lo que ha impactado a la ciudad. Pero algo bonito, y conectando con lo que mencionaba ahora Andrés, que es esta frase de la arquitectura como un acto político. Cuando esta exposición se inaugura, recuerdo perfectamente a Rogelio Salmona tomar el micrófono y decir: la arquitectura es un acto político, que es una paráfrasis de León Battista Alberti, un teórico importantísimo del Renacimiento, de la arquitectura y de la pintura también del Renacimiento. Él decía eso: la arquitectura es un acto político. Él venía, Alberti, de la política, y en ese momento le suena a Rogelio Salmona el teléfono, justo cuando termina de decir esa frase, y dice: ay, debe ser Alberti que me llama. Esto está ocurriendo acá en el Mambo, precisamente, de nuevo en el ocaso de la vida de Rogelio Salmona. Es un momento pues muy trascendental para una persona, se sabe ya más del otro lado, lo sabe con claridad, y entonces es un momento de entregar. Él que nunca fue muy dado a entregar, digamos, ese tránsito, por ejemplo, la docencia duró como un año, porque después era muy difícil para él transmitir, ¿no? Y entregar, y entonces se volcaba al hacer, al permanente hacer. Entonces, sin duda, el legado de Salmona está allí, en que nos ha dejado esta idea de que la arquitectura es un acto político, en un momento, hoy, en el que la mayoría de personas arquitectos y arquitectos estamos esperando un encargo. Hemos asumido un rol tremendamente pasivo de la profesión, ¿no? Esperamos que se haga un concurso, a ver qué político se le ocurre abrir un concurso a alguien para ganárselo, y luego salir pues a contarlos, por supuesto, pero la arquitectura toma un rol tremendamente pasivo, a la vez que ha tomado también un rol de un sentido social bien interesante, es una ambigüedad, pero es real, y también de disolución de la estrella arquitecta para pasar al colectivo. Pero lo que hace Salmona precisamente tan especial es su voluntad de trascender la arquitectura para hacer política con la arquitectura, ¿no? La capacidad de haber hecho todos estos proyectos, los que hemos mencionado, además otros tantos, solo se lograba precisamente por esa vehemencia de entender que la arquitectura es algo más que arquitectura. No es solo ganarse un concurso, es ir a transformar la ciudad desde la propia acción política para que sea un buen lugar o un mejor lugar para todos y todas nosotras. Entonces, creo que ese es el legado que nos deja, uno de tantos, sin duda.
Súper. Recojo solamente dos cosas antes de dar la palabra. Esto del, obviamente, del legado, que yo creo que también aquí importantísimo para quienes no conozcan la Fundación Rogelio Salmona, que además pues Cristina hace parte ahí de importantísimo de esa institución, que además algunos de los planos que aquí presentamos vienen de su archivo. Y algo también importante por destacar esta autopromoción. Esto que voy a decir daría para otra charla, pero el Mambo también tuvo una unidad curatorial que hacía exposiciones de arquitectura en los 80s. Y las curadoras en ese momento querían también en algún momento hacer una exposición sobre Rogelio, más o menos como en el 91, cuando sale la monografía de escala de un libro específico sobre Salmona. Y Salmona casi que les pide encarecidamente como no lo hagan, por favor, no me hagan una exposición. Eso fue como en el 91, como en los 90s. Pero eso es simplemente como hay otro dato también para reforzar de pronto esa idea de la autopromoción. Pues bueno, hemos hablado ya durante 1 hora 10 minutos, así que yo creo que es tiempo, si alguien tiene preguntas, si alguien quiere profundizar en algún tema, hay alguien levanta la mano. Te lo paso. Es que no se oye la grabación, para que quede en la grabación. ¿Sí hablo? Hola a todos, mi nombre es Alejandra. Yo quería preguntarles a cada uno de ustedes que cuáles creen que son los retos que se le viene a Bogotá en temas de urbanismo para el futuro, ¿no? Y incluyendo lo que viene siendo con temas del metro. Yo creo que... Ahí está prendido, sí. Ya. Yo creo que Bogotá tiene en urbanismo, que como ciudad, unos retos que se irán cosiendo y serán adelantando día a día. Voy a mencionar algunos pocos. Un reto muy importante dentro del ámbito nuevo, ya de un consenso muy general de la sostenibilidad integral, sostenibilidad que deben tener todas las ciudades con 3 pilares: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica. Ahí aparecen retos como retomar la ciudad de uso múltiple, la ciudad compacta. Bogotá tiene una virtud grande para ese trabajo, y es que es una ciudad realmente densa. Hay ciudades en el mundo con un problema muchísimo más complicado, con baja densidad, como puede ser Los Ángeles, o si Los Ángeles tiene 20 veces menos la densidad de Bogotá por hectárea, porque estas ciudades densas son las que permiten que volvamos al origen de la ciudad. La ciudad era siempre de uso múltiple, en la ciudad se mezclaba todos los usos, y eso hacía que la gente tuviera una vida cotidiana más cercana. Hoy habla, creo que fue Jeanne Hidalgo, la alcaldesa de París, la que bautizó la ciudad de los 15 minutos, pero en el fondo es la ciudad densa, compacta y de uso múltiple, que le permite a la gente tener su vida cotidiana cerca, caminable, trabajar, comer, comprar, mercar, estudiar, recrearse, ir al parque, de la manera más cercana posible, que evite desplazamientos metropolitanos, de desplazamientos muy largos. Entonces ahí tenemos un gran reto. Ese reto para mí no puede ir sino acompañado de generación de espacio público peatonal, de espacio público de calidad, y acompañado de una movilidad sostenible basada en transporte público masivo, que tendrá que seguirse desarrollando, en transporte alternativo que hemos ido mejorando, en bicicletas, patinetas, etcétera. Pero eso tiene que ir acompañado, como decía, de distancias más cortas. Yo creo que en eso tenemos un reto gigantesco. Lo segundo que quisiera tocar, que Bogotá tiene una tarea muy grande y muchas ciudades también, es el reto de la renovación urbana, de aprovechar el espacio construido que tenemos o subutilizado o en desuso, en decadencia, o que tenemos en sitios de altísima importancia y que de pronto el aprovechamiento actual no es tan trascendental.
Entonces, en retos de movilidad, de sostenibilidad y de renovación urbana, muy basado en el espacio público, creo que está un poquito toda la tarea. Alejandra, es una pregunta muy amplia y me gustaría responderla un poco dentro del marco de esta conversación, y creo que volviendo a esta diapositiva con esta exposición, ese día de la inauguración de la exposición, Salmona dio un discurso. Esto estaba atiborrado de gente, había medios de comunicación, aquí no cabía una persona más. Él estaba ya muy enfermo, tenía muchas dificultades para sostenerse de pie y para hablar, era una persona muy tímida y el evento era abrumador. Ese discurso está publicado en el catálogo de la exposición y tiene por ahí un parrafito en el que dice él, después de haber hecho todas las obras que tú mencionaste y de haber como logrado esta transformación de pedazos de ciudad, dice: me hubiera gustado hacer una arquitectura más generosa en espacios públicos, que es el punto que tú señalas. El que hizo el eje ambiental, las torres del parque, todavía se lamentaba porque hubiera podido hacer más. Me hubiera gustado hacer una ciudad más respetuosa de los elementos naturales de esta ciudad. Si tú ves la obra de Salmona, siempre está referenciada a Monserrate, a Guadalupe, tiene un trabajo con el agua, con la vegetación, pero para él fue insuficiente, le hubiera gustado hacer más. Entonces yo pienso que a futuro tenemos que partir también del conocimiento de la historia de la ciudad. Esto ya es historia, todo lo que vimos acá ya pasó varias décadas atrás, y tenemos que conocer la ciudad para poder aprender de esas experiencias del pasado, valorar esas personas que estuvieron al frente, entender las intervenciones con sus consecuencias, entender el papel de la crítica, si fue a favor, si fue acertada, si fue en contra, las distintas posturas frente a la ciudad. Y yo creo que la memoria de la ciudad, tanto física como testimonial o documental, es importante, es un gran reto futuro. La arquitectura de hoy en día en la ciudad de Bogotá es horrorosa. Están saliendo unos bloques horribles por todas partes, no solamente en Bogotá, sino en todo Colombia, sin ninguna conciencia de urbanismo, y están afectando la silueta y el paisaje urbano y la vida de los bogotanos. Y creo que en 10 años la ciudad que vamos a vivir y que vamos a ver y con la que vamos a convivir, pues va a mostrar marcas de deterioro muy notorias. Y una forma de por lo menos poder separar frente a esas edificaciones es conociendo la historia. Muchas gracias por la pregunta, porque en esa pregunta conectaste dos cosas que se han vuelto realmente la discusión hoy en Bogotá, ¿no? Ciudad y metro. Y Andrés mencionaba algo muy interesante antes de hablar de la 26, es que decía la 26 fue un problema de movilidad, no un problema de ciudad. Y eso me parece muy interesante porque creo que el metro es igualito. Creo que el metro es un problema de movilidad, y esta ciudad tiene unos problemas estructurales en cómo fue concebida, ¿no? La zonificación, la estratificación. Y cada vez que planteamos una solución, esa solución conlleva un problema aún mayor. Cada solución de movilidad que le estamos dando a la ciudad está generando un problema aún más grande, y el metro no es la excepción. El metro está generando o está anticipando unas problemáticas de una magnitud que yo en lo personal no alcanzo a mencionar. Y siento que eso también tiene que ver con cómo hemos entendido también los abordajes de urbanismo, unas nociones tan macro, unas visiones también muchas veces alineadas hacia una esperanza que podamos llegar a ser como un país europeo, ¿cierto? Que realmente nunca llegamos a ser, ¿no? Y lo vimos acá en este sector, quienes lo transitamos a diario con la peatonal de la Séptima, con el Parque de la Independencia, las complejidades que trae emular un modelo de peatonalización, etcétera, de otros países, unas complejidades de la convivencia, ¿no? Y yo creo que si algo podemos hacer hoy es de esa escala, de la escala de la convivencia y de la escala de la cultura ciudadana. Yo creo que esa es la escala a la que podríamos estar trabajando. Se ha perdido esa manera de abordar la ciudad, que es desde la lógica de la convivencia, desde aprender a habitar, a ser un buen ciudadano. Creo que eso se ha perdido totalmente en Bogotá, y creo que es algo que tendríamos que poder trabajar, y es una escala que cada habitante podría trabajar, más allá de ser o no arquitecta o arquitecto. ¿Alguien más? Allá hay otra.
Gracias. Soy Rita Hinojosa y no hago preguntas, solamente quiero manifestar mi agradecimiento profundo. Desbordo de emoción en este momento. Conocí a Rogelio, lo escuché, conversé y hay algo de lo que no hemos mencionado de pronto y es su amor por la arcilla. Quisiera imaginarlo o recordarlo contemplando la hacienda de barro colorado que le legó a Bogotá los ladrillos manuales más hermosos que podemos tener en la arquitectura de Bogotá. Su amor por la arcilla, lo recuerdo hablando de esto aquí cuando al museo entrábamos por la calle 26 y aquí conversé con él en varias oportunidades y quiero agradecer las palabras de ustedes tan cargadas de memoria, de historia, que yo desbordo de emoción. Muchas gracias. Gracias a ti, Rita. ¿Puedo preguntarte, Rita, cómo lo conociste? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo fueron? En razón de la arcilla, ¿no? Ajá. Yo recupero la memoria alfarera en los cerros orientales de Bogotá y he trabajado con las comunidades de cerros y de los alfareros que trabajaron esos ladrillos a mano desde la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, yo tenía una vinculación cercana al Departamento de Educación del museo y eso hacía que yo viniera mucho aquí al museo. Súper. Es decir, yo sentía que el museo era parte de mí, pues de mis momentos de juventud también, ¿sí? Yo estudié Bellas Artes, soy historiadora, soy docente y eso me permitió de pronto hacer el pretexto de conversar con él. En algún momento fui a su oficina a tomar café sin azúcar, que sentía que lo que comprendí en ese momento es que le gustaba el café. A mí también me gusta el café. Y era para hablar de arcillas. Un día me dijo Rita, ¿por qué no inventas unos tropezones de arcilla, de cerámica? Es decir, ya los procesos finales de la arcilla, para situarlos en algún lugar de este espacio. Sí. Gracias, Rita. Gracias a ustedes. De verdad me desborda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que tenemos un minutito para una más. Ah, ya. Gracias. Hola, yo soy William Blaine. Pues para empezar quisiera agradecerles por hacer posible este espacio a todos ustedes. Pues como admirador de la obra de Salmona creo que es muy enriquecedor poder asistir a estos eventos. La pregunta va encaminada, de repente en muchas facultades de arquitectura se sostiene que la buena arquitectura es aquella que responde con solvencia a la actividad, el sitio y la técnica. Y mientras Juan Pablo presentaba con tal vez una fachada, un dibujo de la fachada de este edificio de fondo, como la dificultad que suponía para los curadores o quienes están planeando una exposición el que el edificio tenga tantas ventanas, pero a la vez resaltaba que pues era un mérito muy grande porque quienes recorren el edificio pues tienen la posibilidad de contemplar fragmentos del paisaje. La pregunta iría como en ese sentido, en esa tensión entre pareciera que el edificio entonces no es como el mejor dispositivo para albergar la actividad de exhibición de obras y hasta qué punto de golpe el sesgo de autoridad que puede generar la figura de Salmona en todos nosotros no nos está haciendo quizás sobrevalorar un poco en ese sentido, por ejemplo, este edificio. Pero ahí para conectar con lo que dice William, digamos, Eduardo Serrano, uno de los curadores que trabajó aquí mucho tiempo, tenía también una misma crítica muy similar, ¿no? Eduardo también, digamos,
encontraba en esos muros de concreto bastante como desafío para hacer un lenguaje ahí museográfico interesante. Yo creo que de pronto ahí hay una conexión histórica importante en tu pregunta. Sí, gracias. Yo creo que en la pregunta está embebida también la respuesta, porque a Salmona le encantaba contravenir pues, el encargo mismo. Disfrutaba mucho el no seguir con literalidad el encargo como tal. Y creo que es una lección también para nosotros en la arquitectura. Es decir, si nos encargan algo, pues pensemos bien que nos encargan, ¿no? Porque muchas veces la experiencia más interesante de la arquitectura está precisamente por fuera del encargo mismo. A veces la actividad como tal, literalmente la actividad como tal, puede no ser suficiente. A veces hay que tener actividades que puedan ser contrarias. Pongo un ejemplo concreto, en la biblioteca Virgilio Barco, pues muchas de las personas que le encargaron esa biblioteca le decían, pero es que Salmona, acá se están robando los libros. Entonces Salmona decía, pues que se los roben, ¿no? Es decir, qué maravilla que alguien se robe el libro, que salga a la biblioteca con un libro, pues eso es bueno, ¿no? Porque hacía una biblioteca donde no había control de los libros. Y acá mismo, pues entonces, pero decir que cómo hacer con un edificio que tiene un montón de ventanas inicialmente o que tiene esta cantidad de texturas, precisamente es darle una actividad complementaria o adicional. Entonces creo que Salmona puede leerse en esa clave de algo más, ¿no? El espacio que precisamente no sirve para nada y por eso mismo es tan válido, ¿no? Porque nos hace disfrutar ese tiempo que es el tiempo invertido en la nada, que es quizás el más valioso, ¿no? El tiempo no en el que estamos haciendo algo, sino que estamos haciendo nada o estamos disfrutando algo que no esperábamos hacer. Pero bueno, adelante. No, yo quizás te quería compartir como tres ideas. Una, pues yo celebro cada vez que entro por la puerta que el edificio sea Rogelio Salmona y veo el reto de la conversación del curador con mucha admiración, porque el director artístico nuestro, que es Eugenio Viola, lo que ha logrado es unos diálogos creativos con el edificio difíciles pero muy importantes. Y eso me trae a la anécdota de Caderati, no sé si vinieron a esa exposición el año pasado. Caderati es un artista de origen africano y francés, con obra en el Georges Pompidou, una de sus obras las trajimos, y él es de origen arquitecto. Y yo tenía mucho temor de cómo iba a ser la experiencia, y la verdad fue muy bonita la conversación con él porque él al final dijo, es la vez que más me ha gustado ver la obra Fantasmas en un lugar, pero me tocó conversar mucho con Salmona. Entonces yo creo que el reto es un poco eso, pero sí hay algo de razón en lo que dices. Por ejemplo, los tiempos cambian y en el arte hoy que hay tanta multimedia y tanto sonido, evidentemente tenemos retos enormes con el sonido. Evidentemente hay veces que nos toca hacer ajustes grandes para adaptarnos mejor al edificio, pero yo creo que es parte también del encanto, ¿no? El encanto de las construcciones que tienen historia, que tienen autor y que tienen tiempo. Y la otra anécdota que te quería contar, yo vivía en Chicago cuando hicieron el Parque El Milenio y Renzo Piano hizo el ala moderna del Art Institute de Chicago. Yo era voluntaria en el Art Institute. Y Renzo Piano, contrario a lo que es este edificio, era muy autocrítico de que su edificio tenía que ser para contener arte. Entonces de ahí está un poco también la invitación a quién se invita y qué autor traes, ¿no? Pero el reto es muy bello, o sea, es reto, pero es bello. Gracias, Marta. Pues ya es 5:30, no sé si concluimos o queramos otra pregunta más. Si hay otra pregunta más, creo que por aquí en la mitad habían intentado levantar la mano. Eso. Hola, mi nombre es Santiago y pues tú mencionaste que la arquitectura surge también como un acto político y me llama mucho la atención porque, bueno, recientemente estuve leyendo sobre cómo la arquitectura se manifiesta para organizar el entorno social y cómo es usada también como acto político. Entonces te quería preguntar, el proyecto de Masanti, ¿qué acto político quiso representar y como qué propósito
qué mensaje o qué, sí, qué propósito, qué mensaje social quiso dar el conectar el sur con el norte, con esa vía. Una hipótesis puede ser que la propia gente se apropie del lugar de manera no conducida o digamos o no dirigida. Es un poco lo que pasa. Y conectar norte y sur tiene que ver más con el hecho de que eso estuvo conectado en el pasado, es decir, el Parque de la Independencia iba hasta el costado sur, la Biblioteca Nacional estaba en el frente del parque, y con la intervención de la 26, ese viaducto que es del alcalde Massuera de mediados del siglo XX, pues esa conexión se rompió. Un poco el espíritu de ese proyecto, que no es propiamente de Masanti, sino del encargo del proyecto, era reconstruir esa conexión que se había roto por la avenida. Ahí yo no creo que haya un acto político como tal, es más físico. El hecho de la activación y de la apropiación de la ciudadanía del lugar sí puede ser entendido como el acto político en esa propuesta, pero pues es una hipótesis que yo planteo, no habría que confirmarla. No, un pequeño complemento. Yo creo que más que el proyecto de Masanti, haber hecho esa unión, ahí sí hay un acto político para mí, y es decir, son más importantes las personas, las plazas, los jardines, las bancas, que los carros. Yo voy a tapar los carros porque me parece más importante que ese espacio se vuelva un espacio público peatonal, se vuelva un espacio de estar, de permanecer, de compartir. Yo creo que en el origen de la idea sí hay un acto político en priorizar las cosas de la ciudad. Gracias. Antes de darle la palabra a Jessica, solamente me quedan, digamos, agradecimientos a Andrés, Cristina, Juan Pablo y de nuevo al equipo Mambo por esta invitación. Bueno, vamos a dar el cierre a este conversatorio. De nuevo agradecerle a nuestros invitados, a Michael por moderar este conversatorio que nos dejó demasiado conocimiento el día de hoy. Muchísimas gracias, Michael. Y a nuestros ponentes, Andrés, Cristina, Juan Pablo, de nuevo, mil gracias por acompañarnos hoy, por brindarnos sus conocimientos durante esta jornada. Y a las personas que asistieron hoy también agradecerles por haber aceptado la invitación del Mambo, por haber estado acá presentes, por su participación igualmente. Queremos extenderles la invitación a los próximos conversatorios que vamos a tener. El próximo es el de fotografía y ciudad, donde vamos a hablar sobre el trabajo de Oscar Monsalve. Nuestro moderador en esta ocasión va a ser Julien Petit. Este va a ser el jueves 9 de octubre a las 4 de la tarde. Luego seguiremos con el conversatorio de diseño y ciudad, la ciudad que habita el diseño, donde tendremos también una gran invitada que ha sido una figura importante en el diseño de nuestro museo. Y para finalizar, el último conversatorio va a tratar sobre la relación de la música, la ciudad y los museos, que va a ser el 30 de octubre, también a la misma hora. Entonces, por favor, los invitamos a estar muy pendientes de esta programación para que sigan asistiendo y sigan acompañándonos durante estas conversaciones de arte y ciudad. Muchas gracias.